Hola queridos amigos. Hoy en día hay muchas historias, algunas de ellas verdaderamente aterradoras. Espero que estas historias de personas reales te conmuevan y alivien tu dolor. Mi abuela estaba en cuidados intensivos en el hospital. Ya estaba inconsciente, no reaccionaba a lo que pasaba a su alrededor, y mi hija pequeña, que estaba en casa conmigo, le hablaba. Miraba fijamente a un punto, como si alguien estuviera allí, luego se volvió hacia mí y me transmitió las palabras de mi abuela. Nunca hubiera creído que esto pudiera pasar. Una niña de 2 años respondió con frases de adultos, contó cosas de mi infancia que solo mi abuela y yo sabíamos, describió con detalles un apartamento en el que ella nunca había estado, y cuando murió mi abuela, yo estaba en casa haciendo mis cosas y de repente algo en mi alma pareció romperse, las lágrimas fluyeron como granizo, me senté y rompí a llorar. Miré el reloj, eran las 2 de la tarde, y 1 hora después llamó mi tía y me dijo que a esa hora murió mi abuela. Mi hija nunca volvió a ver a su abuela. Tenía unos 10 años cuando tuve este sueño. Estaba de pie en el patio, sosteniendo mi pierna, mirándola con perplejidad. ¿Por qué estaba en mis manos? Por la mañana salí al patio y le conté a mi vecina sobre ese sueño. Ella dijo que alguien moriría, pero no familiares. Un día después ella murió. Mi padre estuvo paralítico durante 1 año cuando mi hija de 23 años contrajo meningitis. Yo corría al hospital todos los días, la alimentaba y volvía corriendo. Los vecinos decían que mi abuelo gritaba cuando yo no estaba en casa. Una vez, cuando corrí a casa, mi padre, que apenas había hablado, empezó a contarme su sueño. Una chica se le acercó, le acarició la cabeza, lo besó y se acostó a su lado. Incluso nos reímos. Un poco más tarde me llamaron del hospital y me dijeron que Ana, mi hija, había muerto. Y 2 días después, mi abuelo también murió. Mi madre murió hace 20 años y hace 4 años yo estaba pasando la noche en casa de mi hermana. Estábamos sentados por la noche viendo la televisión. De repente vimos a su pequeño hijo de 4 años jugando con una pelota y tirándola de vez en cuando hacia un lado, al pasillo. Le preguntamos qué estaba haciendo y el niño le respondió a mi hermana: estoy jugando a la pelota con tu madre, ella está ahí parada en el pasillo. Nos quedamos impactados. El niño era pequeño, mi hermana nunca le había hablado de su abuela. Fue sorprendente. Mi padre murió en 2022. Antes de morir, tuvo neumonía, no coronavirus. Pensamos que era solo un resfriado, en general, no pensábamos que fuera tan grave. Entonces, mientras estaba en casa con neumonía, soñé con mi tío. Eran amigos de mi papá. Soñé que estábamos sentados juntos en la habitación, yo, mi papá y mi tío. Papá me estaba contando algo. Y vi que mi tío estaba de pie sin zapatos. Me sorprendí. De repente, mi tío desapareció. Y dejó sus zapatos. Me sentí muy inquieta, el sueño era malo. Le dije a mi papá que se preparara para ir al hospital porque había tenido una pesadilla. Y papá me dijo: dame mi último cigarrillo. Pensé por qué dijo que era el último cigarrillo. De todos modos, lo llevamos al hospital. 3 días después murió. Y lo más interesante fue que mi madre tenía todo preparado para el funeral, ropa, pero no se compraron zapatos. Entonces fue cuando te lo creíste. Mi tío trajo y le dio sus zapatos porque mi papá no tenía zapatos. Extraño mucho a mi papá y quisiera que viniera y me dijera que está bien allá. Que el reino de los cielos sea tuyo, mi querido papá. En febrero, hace muchos años, murió mi abuela y en abril fue el cumpleaños de mi padre y fuimos a felicitarlo. Mi abuela vivió con mis padres, hasta su muerte y nuestra familia era muy unida. Nos quedábamos despiertos hasta tarde, mi marido y yo teníamos que irnos muy lejos, al otro lado de la ciudad, y pasamos la noche en casa de mis padres. Por la noche me desperté con el sonido de pasos arrastrados y el golpeteo de un bastón. Así caminaba mi abuela últimamente. No tenía miedo, pensé que tal vez alguien andaba por la casa de los vecinos.
Por la mañana pregunté a mis padres, ¿vive una persona mayor en la casa de los vecinos? Parece que no había nadie. Se miraron y dijeron que lo oían todas las noches, pero no en la casa de los vecinos, sino en nuestro apartamento. En agosto se cumplieron 6 meses desde que murió mi abuela y el mismo día en que enterramos a mi padre. Después de eso, los sonidos de los pasos cesaron. Mi madre dijo que mi abuela se había llevado a mi padre, lo quería mucho porque era su primogénito. Se lo llevó porque allí la vida era mejor. Puede ser, pero fue muy duro sin papá. Durante mucho tiempo dudé en escribir mi historia, porque era demasiado inverosímil. Ahora lo he decidido y por eso escribo. Mis abuelos me criaron, reemplazando completamente a mis padres. Mi abuelo murió primero. Mi tía llevó a mi abuela a vivir juntas. Me mudé a otra ciudad. Unos años más tarde, soñé con mi difunto abuelo. Tocó la ventana y dijo que hoy llevaría a mi abuela. Lloré mucho y le pedí que me llevara. Él respondió que mi abuela era su esposa y le cocinaría. Lloré durante mucho tiempo y le pedí que me llevara. Prometí que haría todo también. Él respondió, te llevaré en 45 días, tu tía en varios días después. Luego enumeró a todos los familiares que murieron, luego uno por uno, tal como él dijo. Solo que no sucedió en varios días, pero años. Le pedí que me dejara despedirme de mi abuela. Él pensó y dijo, está bien, despídete, la recogeré el martes a las 6 de la mañana. Era jueves. Fui a despedirme de mi abuela. Solo mi abuela sufrió un derrame cerebral esa noche. Pero ella sabía que yo había llegado. Ella acarició mi mano con un dedo. Murió el martes a las 6 de la mañana, pensé que me recogería a los 70. Lástima que fuera demasiado temprano. Pero ahora sé que estaré con ellos y no tendré tanto miedo. Han pasado muchos años desde aquel sueño. He tenido sueños proféticos toda mi vida antes de todos los eventos importantes. Ahora lo sé todo de antemano, pero no puedo cambiar nada. También sabía de la guerra en Ucrania. Esta es la historia de nuestra familia, la historia de un verdadero milagro. Ocurrió hace unos 30 años. La cuento a partir de las palabras de mi madre, ya que yo era pequeña y no veía ni sabía nada de esto. Por lo general, a los niños pequeños se los protege de estas cosas. Mi hermana tenía unos 24 años entonces, acababa de casarse. Y luego se puso muy enferma, le dolía mucho la garganta. Al principio los médicos trataron una amigdalitis, y luego descubrieron un cáncer en la última etapa. La trataron en el hospital, pero nada la ayudó y la situación solo empeoró. Al principio caminaba por la pared del hospital, agarrándose a ella. Luego ni siquiera podía caminar y enfermó. Y además, mi pobre hermana también se quedó ciega. Su marido y su madre iban a verla todos los días, turnándose. Ya no hablaba, no podía, ya no tenía fuerzas. Pero su marido vino y le leyó un libro, eso la tranquilizó un poco. Ella respondió. Y entonces los médicos le dijeron a su madre y a su marido que habían hecho todo lo posible e imposible y que quedaba poco tiempo para mi hermana. Para que los familiares estuvieran preparados para su muerte. Fue terrible, pero su madre compró todo para el funeral. Y entonces un día, temprano por la mañana, los familiares recibieron una llamada del hospital para que todos vinieran de inmediato a despedirse. Vinieron los parientes más cercanos y, por supuesto, su marido y su madre. Todos entraron en la sala, ella estaba sola, y todos se despidieron. Ella estaba inconsciente y ya no respondía. El médico dijo que todos debían irse. Pero su marido respondió bruscamente que no se iría y que estaría con ella hasta el último segundo. Estaba en un estado tan terrible que el médico no discutió con él, y cuando todos salieron, el marido la agarró en sus brazos y comenzó a sacudirla con fuerza, y comenzó a gritar muy fuerte, llorando y suplicando, rezando para que volviera. Comenzó a pedir frenéticamente a Dios que ayudara a traer de vuelta a su amada. Todos los familiares,
Médicos y enfermeras estaban en estado de shock, sus gritos salvajes resonaron por todo el hospital. No sé cuánto tiempo estuvo gritando y sacudiendo a mi hermana. Pero de repente, la hermana, como si nada hubiera pasado, abrió los ojos y dijo, estaba durmiendo profundamente y tuve un sueño interesante. El marido no podía creer lo que veía y oía. Ella no había hablado durante mucho tiempo y se había quedado ciega, y de repente tenía una mirada y una voz tan claras y significativas. Y luego dijo que en el sueño vio a un anciano con barba larga y túnica blanca. Y le repitió varias veces, para toda la vida. Para toda la vida. Para toda la vida. El marido gritó y los médicos vinieron corriendo, comenzaron a examinarla, a hacer pruebas. Se sentía normal, como no se había sentido durante mucho tiempo. Pero, por supuesto, estaba débil. La examinaron durante varios días y no encontraron ninguna enfermedad. Las metástasis desaparecieron, los análisis fueron normales y le dieron el alta unos días después. Al despedirse, el médico dijo que esto sucede una vez en 1000 casos y es un milagro. Después, mi hermana y su marido fueron a la capital para examinarla a fondo en otro hospital y asegurarse de que todo estaba bien. Cuando por fin llegó al médico en la capital, este la examinó, estudió todas las pruebas y análisis, e incluso se enfadó un poco, diciendo que era muy difícil llegar a él por la cola. Confirmó que era una persona sana y ocupó el lugar de una persona enferma. Ella y su marido le contaron toda la historia con todo detalle. Él no lo podía creer, porque tenía la garganta completamente limpia y estaba completamente sana y no había síntomas de enfermedad. Eso fue un milagro. Lo conté como recuerdo, por las palabras de mi madre y hemos vuelto a contar esta historia muchas veces en nuestra familia. Así que los milagros ocurren en la vida, eso lo sé con certeza. Y lo principal es que siempre hay que creer y tener esperanza. Mi padre tenía un corazón muy malo y a menudo pasaba por situaciones críticas. Pero un día, cuando volví de la escuela, me dijo algo que me horrorizó. Mi padre estaba de pie frente a mí, hablando e incluso bromeando, pero ya no estaba. Era como un holograma frente a mí. No le dije nada a nadie y él murió esa noche. Pasaron varios años. Estaba sentada en el trabajo, escribiendo algo. Mi compañero de trabajo, que se iba de viaje de negocios ese día, se me acercó y me pidió que le pasara la información a otro compañero de trabajo. Levanté la vista y, ¡oh, horror! El hombre había desaparecido, solo era un holograma. Horrorizada, se lo conté a mi marido después del trabajo. Él, por supuesto, me aconsejó que no fantaseara. Y por la noche, me despertó una llamada telefónica. Llamaban de la policía de tránsito, preguntándome si conocía a ese hombre, ya que él y su esposa habían muerto en un accidente en la autopista por la noche, y mi número de teléfono estaba escrito, por alguna razón, bajo el nombre importante. Después de eso, ocurrió otro incidente similar. Y después de eso, corrí a la iglesia. Recé mucho para que Dios no me permitiera volver a ver algo así. Gracias a Dios, han pasado más de 30 años y no ha vuelto a suceder. Pero me gustaría mucho saber qué fue y decirles a los demás que el mundo no es tan simple como lo solemos ver. Es muy difícil para mí escribir, es muy doloroso, pero a menudo habéis leído esas historias en las que la gente tiene una premonición de su fin. Esto es lo que le pasó a mi hija. Hoy ha pasado 1 año y medio y no me puedo perdonar por no haberlo entendido en ese momento. Poco antes de morir, mi hija empezó a sentirse, por así decirlo, deprimida. Empezó a decir que no se veía a sí misma en el futuro. Traté de convencerla de que eso era normal, que yo no me veía ni siquiera en el mañana y que ella era joven, solo tenía 20 años, que se casaría y tendría hijos. Pero ella dijo categóricamente que no se casaría ni tendría hijos, aunque le encantaban los niños. Tuvimos esa conversación varias veces. Una vez, ella volvía a casa desde la ciudad en un taxi y me llamó llorando. Dijo que pidió que parara el coche, se bajó del coche y me llamó porque tenía miedo. Yo tenía miedo de que el taxista la hubiera ofendido. Ella dijo que en el camino, de repente, se vio desde arriba, de lado, y se asustó mucho.
La tranquilicé lo mejor que pude y cuando llegó, se quedó en silencio durante un largo rato. Luego volvió a decir que no veía su futuro y que las personas que la rodeaban no eran reales, como si estuvieran en un juego. Decidimos ir a ver a un psicólogo, pero como vivimos en un pueblo, no pudimos concertar una cita de inmediato. Y unos días después, ella se fue. Este dolor y esta culpa, por no haber tenido tiempo, por no entender, por no haber podido ayudar, me acompañarán hasta el final de mis días. Llegamos a un psicólogo, pero ella se sintió mal en el pasillo del hospital. Se la llevaron en ambulancia, pero no pudieron salvarla. Un par de días antes de su trágica muerte, mi hijo se mostró un poco extraño, triste, indiferente. Ni siquiera apareció en la película cuando la revelé. Todo estaba allí, pero los fotogramas con él estaban vacíos. El vecino tenía el mismo comportamiento extraño, su esposa no podía entender qué le estaba pasando. Decía cosas extrañas. Y luego murió. ¿Cómo puedes dudar de que no es tan sencillo? Mi amiga tiene una historia similar. Solo que en su historia su padre se casó y su madre también. Su padre se lo contó en un sueño. Durante su vida, su madre soñó con un hombre que ya había fallecido en ese momento y él le propuso matrimonio. Ella lo rechazó, pero él le dijo, nada terrible, en 8 años serás mía. Ella murió 8 años después. Mi madre enterró a mi padrastro. Un año después, él también dijo en sueños que se había casado con otra mujer que se llamaba fulana. En primavera fuimos al cementerio. Ahora sí que tiene un vecino que se llama así. Me convencí de que antes de morir hay que pagar un cheque, por el ejemplo de mi vecino. Era una persona muy buena y amable, y en el último mes tuvo 2 pequeños accidentes, y ninguno de ellos fue culpa suya. La primera vez, el joven tuvo 3 hijos, y se fueron sin reclamar nada, simplemente se sintió apenado. La segunda vez, en el patio de la casa, la chica de un vecino chocó su coche con el suyo. Ella se preocupó y rompió a llorar, y él la tranquilizó y de nuevo no le cogió ni un céntimo. Su mujer le regañó, y yo le dije que no le regañara, que era un cheque y que era verdad, había muerto pronto por un infarto. También quiero compartir minas historias, coincidencias, não sei como chamalas. Sei de uma coisa, Deus existe. O una inteligencia superior. Mina Mae estaba doente con cáncer, estágio 4. O cirurgião que a operou dice que ela não tinha muito tempo de vida. Fiquei muito chateada, chorei sem parar. Mas na enfermaria dela, eu a apoiei, sorri, dizendo, mamãe, vamos superar. Ela acreditou em mim, minha pobre mamãe. Agora estou escrevendo, meu coração está partido. Então, enquanto ela estava no hospital após a operação, morei na casa de uma amiga dela, porque o hospital era em outra cidade, e comecei a orar, pedindo a Deus, por favor, deixe a viver, pelo menos sueme pouco mais. Li o Salmo 90 muitas vezes seguidas. Bem às 5 da manhã, comecei a ler, de coração, pedindo em lágrimas a ajuda de Deus. E então, uma manhã, o pássaro pousou na janela do lado da rua. Veja, parecia o holograma para mim, tinha o rosto humano e asas enormes. Fiquei muito assustado, mas vi tudo. Deve ter sido o anjo voando. Ele me examinou inquisitivamente e desapareceu. Então, Deus deu a minha mãe mais o ano de vida. Eu não poderia implorar por mais. Muitas vezes lembro a esse pássaro. Tudo existe, Deus existe, anjos existen. Não peque, viva de acordo com sua consciência. Un pariente no debería llevar el ataúd, y menos si es un pariente de sangre. Mi suegro murió. En el funeral, su yerno ayudó a llevar el ataúd. Unos días después, todos los cuadros se cayeron de las paredes de su apartamento. El yerno y la cuñada pensaron que el abuelo se estaba portando mal.
lo más probable es que el abuelo estuviera advirtiendo de problemas. 4 meses después, el yerno también murió. Por cierto, él había llevado anteriormente el ataúd de su madre y su padre, creyendo que todo tipo de presagios son supersticiones. En 2012 fui al monasterio. Me disponía a escribir una nota para pedir ayuda médica. Quería enumerar a mis personas más cercanas. Lucas, Dominica, Nicolás, Berta. Y entonces mi mirada se posó en una nota que alguien me había tirado, escrita por alguna razón con bolígrafo rojo. Y allí estaba escrito: Lucas, Dominica, Nicolás, Micael. Estaba temblando. No podía haber tales coincidencias. Sostuve la nota en mi mano y luego la volví a dejar, no era mía, ¿para qué iba a coger la nota de otra persona? Y pronto resultó que mi madre, Berta, estaba en fase terminal. Y yo tenía un asesor y asistente, un sacerdote de otra iglesia. Su nombre era Micael. Por cierto, no le gustó mi historia. Dijo: no hay necesidad de misticismo. ¿Y qué había de malo? Después de todo, sucedió realmente, y sucedió en un monasterio famoso. Cuando éramos una familia joven, nos dieron una habitación en un dormitorio. Una madre soltera vivió en esta habitación antes que nosotros. Ella tenía una hija, un bebé, que murió. Cuando nos mudamos a esa habitación, mi hija tenía 2 años. Un día la senté en el suelo, le di algunos juguetes, bloques y corrí a la tienda por leche, que estaba cerca. Le pedí a una vecina que la cuidara. Regresé y la vecina tenía los ojos desorbitados. Le pregunté, bueno, cómo se comportaba Maanica. La vecina estaba asustada, su hija estaba hablando con alguien. Le dije que no había nadie en la habitación excepto ella. La tranquilicé y observé a la pequeña. Construyó un castillo enorme con bloques y volvió a hablar con alguien. Se rió, añadiendo algo propio. Le pregunté, ¿con quién estás hablando? Es Hannah, ahí está, viendo dibujos animados. Sí, le puse un dibujo animado. Fue así durante mucho tiempo. Mi marido y yo comenzamos a preguntarles a estos vecinos, ¿quién vivió allí antes que nosotros? Entonces nos dijo que había muerto una niña y que se llamaba Hannah. Fuimos a la iglesia y pedimos que se celebrara un funeral por su alma. Mi pequeña esperó mucho tiempo a Hannah, diciendo que era interesante con ella. Todo pasó. Pronto mi Maanica tuvo una hermana pequeña. Había alguien con quien jugar. Eso es todo por hoy. Suscríbete al canal, deja tu comentario o una historia y activa la campanita de notificaciones para no perderte nuestros nuevos videos. Adiós.